esperando que todo esto que se hace en la casa del Señor sea de provecho espiritual para cada vida, amén, y la enseñanza permanezca, amén, porque la lectura de la palabra no tiene que separarse de nosotros, amén, ni la oración, ni lo que hemos podido aprender, versículos, amén, enseñanzas que Dios nos ha dado. Sí, que Dios nos ayude y nos guarde. Nunca tiene que dejar esto de lado, sino que cada vez que usted recurra a algún tema especial, recuerde que usted algún día lo escuchó, lo estudió, amén, y tiene las herramientas para poder desenvolverse con la escritura, amén. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Capítulo 7, versículo 9 en adelante. Hasta el versículo 15. Habiéndola encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está revisando porque está desconectado. Sí, está cargando ya. Tenía el 20. ¿Ya? Dice la multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto miré, y aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extiende su tabernáculo sobre ellos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos ayudas, Padre mío, a hacer tu voluntad. Te lo ruego, Padre Santo, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, llénanos de ti y tu presencia en este día, Señor. Que la gracia y la virtud de tu Espíritu Santo esté sobre esta noche, Padre mío, sobre el portador de tu palabra. Te lo ruego, poderoso eres tú para llenarlo de gracia, de virtud y usar este vaso de barro en esta noche, Señor. Te lo ruego, mi Dios, unge mi garganta, unge, Padre mío, mis cuerdas vocales, Señor. Derrama de tu gracia, de tu poder en esta hora, para que tu palabra al momento de ser predicada, Señor bendito, cada oyente la pueda entender, la pueda comprender, cada hermano, hermana en esta noche, abre el entendimiento, Señor amado, que tu Espíritu Santo esté trabajando los corazones de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Te reprendemos toda obra del diablo, toda obra del enemigo, toda obra de posición, Padre mío, que quiere levantarse contra tu palabra, Padre mío, contra el libre desarrollo del mensaje, sea en esta noche echado fuera de este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, se guarde el orden. Padre mío, el silencio, la reverencia para tu palabra, oh Dios. Padre mío, bendícenos con el mensaje a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento en esta noche. Amén. Y esto de los últimos temas que estábamos tocando nos habla, amén. Anteriormente habíamos visto el tema del evangelismo, la predicación, y cuando un alma se convierte o recibe a Cristo en su corazón, ese quiere saber qué hay después, o qué viene después para su vida, o qué es lo que realmente Dios tiene como promesa para la vida del hombre.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que Dios, Él da recompensa a los que le sirven. ¿Cuántos creen así en esta noche, hermano? Porque Él da recompensa a aquellos que le buscan, a aquellos que le sirven, a aquellos que perseveran. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque su palabra, amén, nos demuestra. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Dice a veces, al ver la confusión en el mundo, una pregunta que nos espera en el futuro: ¿está Dios todavía en el control del mundo? Y la Biblia describe el plan soberano de Dios sobre el futuro. Entonces Dios nos muestra, ¿verdad?, también un calendario profético sobre nuestras vidas, o de los tiempos del fin. Porque Cristo mismo, hermano, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló de los tiempos del fin. Y del fin mismo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, todo está escrito en la palabra de Dios. Desde el principio de la creación dice que Dios, ¿verdad, hermano?, hizo escribir a Moisés, amén, los primeros 5 libros, ¿cierto?, de la Escritura, desde Génesis en adelante, y dice que Dios relató toda los fundamentos, ¿verdad, hermano?, cierto, de esta tierra, amén, la fundación de esta tierra, y dice que la creación del hombre en el huerto del Edén. Porque Él dice que Él planificó todo, hizo todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Él formó cielos y tierra, y los mares, y la fuente de las aguas, y las hierbas del campo, y los peces del mar. Y dice que después creó todo, dice que puso al hombre en aquel huerto, en aquel lugar. Porque dice que Dios tenía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un anhelo tal vez en el corazón de Él, de que Él creara algo fuera de lo que no tenía, tal vez, podemos decir, una vida en el cual tuviera libertad para hacer todas las cosas, sino que dice que Él en su corazón decidieron hacer al hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, conforme a su semejanza. Dice la palabra del Señor, conforme a la semejanza de Dios fue creado. Dice que después del hombre fue creado también la mujer. Entonces se da un inicio, hermano, a lo que todo Dios ordena en esta tierra, de fructificar, amén, de procrear, de poder llevar a toda la tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor en el conocimiento de Dios, porque dice que aquellos dos están en el conocimiento de Dios. Pero el problema es que cuando hay pecado, amén, cuando el hombre falla o la mujer falla, no es que Dios quiera cambiar los planes, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que cuando hay pecado de por medio, Dios tiene que tomar medidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y tuvo que hacerlo con el hombre y con la mujer. Y Él dice que Él puso, ¿verdad, hermano?, un ángel para que ya nadie más pudiera entrar a aquel sector del huerto del Edén con una espada en su mano, resguardando. Porque cuando Dios prohíbe algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que Dios pone obstáculos para llegar a aquel lugar. Cuando Dios prohíbe algo y a Dios no le agrada algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que Él pone barreras para llegar a aquel lugar. Pero el problema es que dice que ya el hombre ya había pecado delante de Dios, entonces dice que venía maldición y juicio sobre su vida. Y cada vez que fue creciendo la descendencia del hombre, ¿cierto?, la descendencia de la mujer, cada vez fue pecando más delante de la presencia de Dios. Y un día Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Era tanta la maldad que había, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la tierra, amén, la contradicción que había, amén, la enemistad del hombre, tal vez, verdad, hermano, la violencia que había en la tierra, que Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, o haber creado esta creación. Es porque cuando el hombre peca o la persona peca delante de la presencia de Dios, muchas veces nosotros queremos arrepentirlo delante de Dios y nos arrepentimos, amén, pero dejamos consecuencias con nuestro pecado delante de la presencia de nuestro Dios. Y dice que esa consecuencia, dice que Dios vino, ¿verdad, hermano?, y dijo: voy a terminar la tierra, y la terminó con el diluvio y salvó a Noé y a aquellos. Entonces dijo: ahora, ¿verdad, hermano?, exterminaré la tierra con agua. Pero dice que luego Dios hizo un pacto con el hombre y marcó un arco iris y dijo: nunca más terminaré, dice, al hombre por medio del agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea que ahora el juicio que viene es por fuego. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Entonces la palabra de Dios dice que en aquel calendario muestra a la iglesia, ¿verdad, hermano?, que luego Cristo viene, porque dice que tuvo que Dios mandar un Salvador en su amor.
en su misericordia, Dios tuvo que mandar un Salvador, a Cristo mismo, al Hijo de Él. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para mostrar un plan de salvación a la tierra. Y Él dijo, todo aquel que cree en Él, o sea, al que yo he enviado, al que yo le he entregado mi palabra, dice que ese tendrá vida eterna. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y dentro de aquellos los que creyeron se le llamaron iglesia. Dentro de los que creyeron se le llamaron santos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta noche, hermano? Porque si creemos con fe, no es que seamos santos, ni que no pequemos, amén. Pero sí somos llamados santos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como Pablo también llamaba a la iglesia y escribía. Le llamaba santo, aunque de repente en la iglesia, ¿verdad, hermano? Como la de Corinto y otras, habían grandes, ciertas deficiencias o pecados delante de la presencia de Dios. Pero él lo miraba por fe y lo miraba por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que esa iglesia, amén, dice que llegará el momento en el cual dice que también Dios tendrá que llamar a cuenta a aquella iglesia. Dice cuando llame a cuenta al Señor, amén, dice que vendrá un momento en el cual dice que los tiempos del fin, habló el Señor, amén, que Él decía, uno estará, cierto, en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una será tomada y la otra será dejada. Porque habrá, verdad, hermano, una separación para los que realmente guardan esa santidad o guardan el testimonio de la palabra de Dios. Porque Él dice que viene por una novia, ¿cierto? El Cordero viene por una novia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Entonces la palabra de Dios nos muestra a nosotros, hermano, que cuando dice que Cristo, amén, pone este plan de salvación, dice que solamente tiene que haber algo especial en la iglesia de Dios. Y lo representa muy bien en la parábola, el cual dice que hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. En las cuales dice que no tienen aceite, y la otra dice que sí estaban preparadas, y 5 sí tenían aceite preparadas para alumbrar, para que cuando su Señor apareciera de noche, o en el momento que fuera, dice que ellas salieran a su encuentro. Y dice que algunos, ¿verdad, hermano? También se explica que a lo mejor también pueden tener aceite, pero muchas veces el aceite se descompone. Pueden tener aceite, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero el aceite, como cualquier vehículo, como cualquier, verdad, hermano, cierto implemento que usted tenga, el aceite se quema, el aceite se pone rancio, el aceite hay que irlo renovando. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? O sea, nosotros cada día tenemos que ir nosotros llenándolos de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Y cuando dice que viene, hermano, este plan del rapto de la iglesia, que dice que el Señor aparecerá, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y desde las nubes con voz de trompeta, amén, dice que vendrá a buscar a su iglesia, y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Amén, 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 Señor. O sea, si alguien murió en Cristo, nosotros sabemos que una hermana hace poco murió en Cristo, dice que ella va a resucitar primero, porque dice que, verdad, hermano, ella va o los cuerpos, cierto, de aquellos serán transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y cuando dice que Él con voz de trompeta y voz de mando hable, verdad, hermano, cierto, a la tierra y a sus santos y les llame, dice que los muertos resucitarán y nosotros juntamente con ellos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos en las nubes con Él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos desean ese momento, hermano, tan hermoso? ¿Cuántos desean ese momento en el cual dice que nosotros, hermanos, seremos arrebatados si estamos con vida al momento del rapto? Y ese momento del rapto nadie lo sabe. Ese es el problema para el cristiano. Es el momento del rapto, usted no sabe si va a ser mañana, si va a ser en una semana, en un mes más, en un año más. O puede ser en este mismo momento. ¿Y cómo Dios nos va a encontrar delante de su presencia? Porque dice que Él solamente tomará, hermano, ciertos frutos maduros. Porque nosotros somos frutos, ¿verdad, hermano, cierto? De la semilla de Dios. Dice que Él, hermano, tomará frutos maduros en aquella siega. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los que no estén maduros, dice que esos se quedarán. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Amén, hermano. Así que la iglesia de los santos muertos en Cristo y con aquellos arrebatados que estén haciendo la voluntad de Dios, amén, dice que ellos se van con el Señor.
Así como Enoc dice que él, hermano, fue tomado y traspuesto, pero dice que él dio testimonio de Dios. O sea que esto no es solamente por fe, sino que nosotros tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Amén, amén, Señor. Amén, nosotros tenemos que dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios y cumplir su palabra. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque por fe no solamente Dios bendiga a la iglesia del Señor podemos hacer todas estas cosas. Por eso en la Escritura nos habla, amén, que también alguien dirá, ¿verdad, hermano, cierto? Muéstrame mi fe, tu fe, y yo te mostraré mis obras. No es por obras, amén, pero dice que nosotros cuando somos llamados a los caminos del Señor, por fe nosotros, Dios nos ayuda a cumplir y a hacer obras buenas delante del Señor. O sea, Dios nos enseña a nosotros que por fe tenemos la salvación, amén, pero nosotros tenemos que, o hacemos obras buenas o obras malas. Si de eso se trata, si realmente caminamos bien o caminamos mal dentro de los caminos del Señor. Y eso es lo que un día va a pesar el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, dice que los que ya estén en aquel momento, pero los que se queden, dice que vendrá una tribulación tan grande a la tierra, cual nunca jamás se haya visto. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Y dice que aquella tribulación, amén, durará 7 años. 3 años y medio de prosperidad, amén, de bendición, de tal vez crecimiento económico. Pero 3 años y medio dice que el anticristo, la persona o la bestia, como se le llama en la Escritura, en aquel momento se rebele y hará la guerra contra los santos. ¿Y quiénes son los santos? Si los santos se fueron. ¿Quiénes serán los santos si los santos resucitaron en Cristo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los que no estuvieron preparados. Las 5 vírgenes insensatas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Dice la palabra del Señor en el 7, amén, que habla de 144,000 sellados. Eso habla para el pueblo de Israel. Eso habla de las tribus de Israel. Entonces habla que esos 144,000 sellados, amén, aquí lo describe claramente. Podemos nosotros leer del 7 en adelante, 7:7, amén. Porque de cada tribu de Israel, dice que Él va escogiendo cierta cantidad y del total de ellos hace 144,000. Dice de la tribu de Simeón 12,000 sellados. De la tribu de Leví 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar 12,000 sellados. O sea, ellos ¿quiénes son? Son todos israelitas, amén. De la tribu de Zabulón 12,000 sellados. De la tribu de José 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, todos aquellos, amén, eran de la tribu del pueblo de Israel, los que Dios va a escoger y selló. Como esta tribulación, hermano, es un trato especial con el pueblo de Israel. No era para la iglesia tal vez, pero los que se queden serán por desobedientes, por perezosos, amén, porque tal vez no llegan nunca, ¿cierto?, a la casa de oración, porque tenían poca oración, porque no le buscaban en el ayuno, porque no les gustaba la palabra, no les gustaba la corrección. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y cómo Dios puede llevarse una iglesia así? ¿Cómo Dios puede decir, este tiene la vestidura blanca y resplandeciente? Amén, si en su corazón o en su vida, ¿verdad, hermano? Hay enojo, hay ira, hay pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa no es novia para el Cordero. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Entonces dice que aquellos, nos habla el 7, en el primer párrafo del 7, del 1 al 8, nos habla un tema de los 144,000 sellados. Y luego del 9 en adelante, amén, hasta el 17, nos habla otro tema. En el mismo capítulo, pero sí nos habla de la multitud vestida de ropas blancas. Entonces dice que durante la tribulación, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que le dio potestad Dios a la bestia de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Amén, hermano. Porque dice que va a ser una persecución terrible. Dice que en aquel entonces, aún dice que los ricos, grandes o nobles o reyes, amén, dice que va a ser una persecución tan grande que nadie puede decir, yo me voy a esconder dentro de un búnker. Yo tengo alimento para cierto meses o años. Porque dice que ningún sistema le funcionará.
Dice que los ricos y reyes, ¿verdad, hermano? Se esconderán entre las peñas, amén, en las cuevas, en cualquier lugar, porque dice que la persecución de aquella bestia o de aquel anticristo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con un poder mundial, porque dice, hermano, que Él va a ser el gobernador del mundo entero. Quizá a usted le parezca, ¿verdad, hermano?, algo imposible de que suceda, pero usted ve ahora, Dios bendiga a la iglesia del Señor, las Naciones Unidas, las naciones que se unen. A veces Estados Unidos con otras naciones se unen todas y dicen vamos a hacer tal cosa y todos deciden, los países más poderosos ponen a un hombre. Ahora ya tienen también una moneda en Europa, el euro, que ellos pueden comprar y ir de cualquier país a otro y hacer y traspasar la frontera y nada. Que ni siquiera tiene que para qué mostrar el carnet porque es como si fuera un solo país. Entonces, hermano, dice que esto se va a establecer, este reino. ¿Verdad, hermano, cierto? Gobierno satánico que vendrá para destruir al pueblo de Dios. Para destruir al pueblo que siempre ha amado a Dios. Dios siempre ha amado a Israel y el enemigo, ¿verdad, hermano, cierto? Siempre ha querido destruir a Israel. Dios ha amado a la iglesia y siempre el diablo y el mundo han aborrecido a la iglesia. Porque, hermanos, los que son guardados para Dios, los santos que se guardan para Dios, son aborrecidos por el mundo. Son aborrecidos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, por los que hacen maldad, por los que hacen pecado. Lo que Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos, dice, como Daniel se guardaron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y dice que en Babilonia, dice que aborrecían a Daniel a sus compañeros, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no querían que adoraran al Dios de Israel. Pero dice que esa persecución vendrá, Dios bendiga la iglesia del Señor, como también los hablaba Daniel en aquella profecía, amén. Que dice que vendrá, ¿verdad, hermano, cierto? Algo terrible sobre la tierra, una prueba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sobre los habitantes de la tierra. Y aquí, como decía, estábamos hablando sobre la multitud vestida de ropas blancas. Y del 9 en adelante dice, después de esto miré, y aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Veamos, no avance todavía, hermanito. Devuélvase el... Mira, aquí podemos ver nosotros, dice que después de esto, dice Juan, y miré, y aquí una gran multitud, amén, de los que estaban vestidos de ropa blanca. Dice, una multitud la cual nadie podía contar. Entonces, cuando se nos enseña o se nos quiere decir de que estos son los israelitas, no corresponde a eso. No corresponde a eso, porque estos son, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no son los 144,000. Porque dice que esto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era una gran multitud, dice, la cual nadie se podía contar. Porque fácilmente le hubieran dicho, Juan, estos son los 144,000 que han salido. Porque así como se enumeraron, ¿verdad, hermano? 2,000 de cada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, 2,000 sellados de cada tribu, perfectamente podía haberse agregado número acá en el otro versículo, pero no se hizo. Así que estos son, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los que salen de la tribulación. Los que guardan el testimonio, aquellos que se quedaron, aquellos cristianos, aquellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tal vez se conviertan difícilmente en aquel entonces, pero dice que algunos también se pueden convertir, porque dice que habrán 2 testigos que estarán predicando la palabra del Señor. Algunos dicen que es Moisés y Elías, y otros dicen que Moisés y Enoc. No está claro, no se ponen de acuerdo los estudiosos en aquello. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dice que habrán 2 testigos que Dios mandará. Porque el diablo, hermano, estará reinando en aquel momento. Así es, Señor, bendito Dios. El diablo estará gobernando en aquel momento. Dice, como decía anteriormente, Dios le dará autoridad para que venza a aquellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, los santos en aquel entonces. Dice que la bestia establecerá, amén, como decía a un principio, que ahora ya estamos viendo nosotros, amén, que de un gobierno a otro, en el gobierno común europeo, ¿verdad, hermano? Y también le insertan chip en las manos, pero dice que en la mano derecha o en la frente se pondrá una marca. Dice que esta marca será marca número de hombre
6:6. Sí, Señor, amado. Y dice el que se deje marcar, amén, por el ¿cuánto se llama? Por el número de la bestia. Dice que este será, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el cual dice que de alguna forma, amén, dice que perderá su salvación. Sí, Padre. Y los que no se dejen marcar por el número de la bestia, dice que esos serán muertos o decapitados, degollados. Y todos esos que sean degollados, que no se dejen marcar, porque en aquel entonces que no se deje marcar no podrá vender ni comprar. O sea, usted va a tener que pasar huyendo, amén, alimentándose como pueda. Dios bendiga a la iglesia del Señor para los que puedan quedarse. Pero dice que esto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, son aquella gran multitud que estará delante del trono en la presencia del Señor. Porque dice que estos guardarán el testimonio. ¿Cuántos serán capaces, hermanos, de guardar el testimonio en aquella circunstancia? Fíjate, Padre. Eso es lo complicado. Por eso esto muchas veces no se predica, porque no es que uno esté dando una segunda oportunidad, sino que la palabra de Dios lo muestra, amén, que el rapto es una cosa. Ojalá todos no fuéramos en el rapto, pero si nos quedamos, si se quedan algunos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, van a tener que pasar una tribulación muy grande en la tierra. Y algunos no vienen ni toda la semana a la reunión, a veces ni oramos, a veces ni ayunamos, tal vez me integro, Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces no cumplimos la palabra de Dios, no somos obedientes. Y seremos capaces de verdad, hermano, cierto, de salvarnos en la tribulación tan grande que vendrá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en este día, hermano. Seguimos leyendo, amén. Porque dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban, dice, en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Gracias, Padre. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, había una gratitud en aquello, que tal vez lo consideraban todo perdido, hermano, pero en aquel momento Dios les mostró, ¿cierto? Dios les salvó de alguna manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ellos dijeron, bueno, la gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Porque dice que algunos se rebelarán. Apenas dice que algunos se rebelarán contra Dios. Y cuando Dios vaya desatando los sellos, amén, allá arriba, con las plagas que vendrán, porque será un suceso de plagas, amén, sobre la tierra, amén, de terremoto, de peste, de hambre sobre la tierra, de persecución. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que muchos dicen que aborrecerán el nombre de Cristo y del Cordero. Porque el hombre, ¿verdad, hermano, cierto? O el cristiano, ¿verdad, hermano, cierto? La persona, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez que no se haya ido en el rapto, tal vez va a ser el que más se va a recriminar. ¿Por qué no me habré salvado? ¿Por qué no me habré muerto? ¿Por qué Cristo no me habrá llevado? Porque a veces queremos ser contumaces hasta la última, hermano. Queremos ser rebeldes hasta la última. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no queremos aceptar la palabra de Dios y no queremos someternos a la palabra de Dios. Y dice que aquellos muchos se rebelarán y dirán, ¿verdad, hermano, cierto? A los montes, a las piedras que caigan sobre ellos para morir. Y dice que no se les será permitido morir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Qué terrible va a ser, hermano, ¿no? Usted ha pasado tribulación aquí en la tierra. ¿Ha pasado problemas? Esos problemas no son nada con los que se van a pasar en aquel entonces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esos problemas no son nada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Más adelante seguimos leyendo. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto, amén, ahí viene la respuesta para algunos. Dicen que no hay nadie que se pueda salvar en la tribulación. Porque algunos creen que esto es solamente hasta el rapto y después del rapto no hay ninguna oportunidad.
O sea, si yo fuera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que esto es hasta el rapto, y así debiera ser, claro. Pero si yo creo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que esto hasta el rapto, yo sería el hermano más convertido que hay. Yo sería el que grita aleluya cada rato. Yo sería el que canto más fuerte en la iglesia. Yo sería aquel que recibo la palabra, porque dijo, pienso yo que hasta el rapto, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y si después me quedo, no hay ninguna oportunidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Entonces uno de los ancianos dice, ponga atención a esto. Habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, le dijo Juan. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, ¿dónde estaban? No avance todo él. Dice, han. O sea, han salido, estaban dentro. No es que no habían pasado. No es que fueron sacados antes como los arrebatados. Amén. Esos no pasaron por la gran tribulación. Pero dice que estos son los que han salido, le dijo el Señor. Han salido de la gran tribulación. Salieron decapitados, pero dice que guardando el testimonio, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Cristo, ¿verdad, hermano cierto?, lo recibió en gloria. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que aún los ángeles, ¿verdad, hermano cierto?, dice que se sorprendieron los ancianos. ¿Y estos quiénes son? ¿Y estos de dónde han venido? Porque también la escritura habla, amén, espera que se completen, porque aquellos que llegaron primero, dice que la sangre clamaba, ¿verdad, hermanos? Vénganos, Señor, anda y destruya la tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él decía, espera que se cumpla. Dios bendiga a la iglesia del Señor para aquellos que todavía quedan por reunirse con vosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todavía limpiaba, todavía perdonaba, todavía santificaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Habían guardado el testimonio diciendo, esta es la palabra que yo recibí y nadie me la hace cambiar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No quiero nada de la bestia, no quiero nada del anticristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Guardo, ¿verdad, hermano cierto?, esa promesa en mi vida. Quizás cuánto perdón le pidieron a Dios en ese momento, amén. Pero dijeron, lo que he recibido, que es tu palabra, es lo más grande, y esa la guardo en mi corazón. Gracias, Padre bendito Dios. Porque dice la palabra de Dios que ese es como un tesoro escondido, un tesoro que hallamos, y luego dice que nosotros venimos, un hombre en el campo lo halla, y luego dice que compra aquella heredad y la entierra en el campo. Porque dice que es como una perla de gran precio. Así tiene que ser la palabra de Dios para usted. No transarla con nadie. No transarla con su amigo, no transarla con su hermano, no transarla con su padre, con su madre, con su hijo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es porque usted tiene que tener convicciones al Dios que le está sirviendo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo para luego ya estar terminando. Amén. Gracias. Por eso dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su báculo sobre ellos. Amén, hermano. Extenderá su báculo sobre ellos el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Aquí la palabra del Señor, amén, nos habla también, amén, que dice que los muertos, ¿cierto?, al sonar la trompeta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Cristo descenderá del cielo, amén, y los muertos, dice, resucitarán primero, y dice que nosotros los que estemos seremos arrebatados juntamente con ellos. Sí, Padre. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Dios va a tomar, ¿verdad, hermano? Así como dice que reúne la gallina a esos polluelos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero aquellos que hayan hecho su voluntad, Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Dice la palabra del Señor, amén, el cual también nos enseñaba, amén. Dice que esta tribulación, amén, dice que nosotros recibiremos cuerpos, amén, incorruptibles. Porque este cuerpo que está aquí, dice que se enferma, desfallece,
dice que perece, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero que cuando seamos transformados nosotros vamos a recibir cuerpos incorruptibles. Y también serán un cuerpo o un ser inmortal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros nos espera, amén, estar y vivir con el Señor, hermano, por toda una eternidad. Porque Dios nos muestra la Escritura. O vivimos eternamente con Dios, amén, en el gozo del Señor, o si no, a una perdición eterna. Nadie puede, como lo hablaba el mensaje anterior, de un camino ancho, un camino angosto. Nadie puede, ¿verdad, hermano?, tener otra opción en esta vida. O sea, usted, hermano, se juega, o hermana, se juega por la vida eterna o por la perdición eterna. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Vamos a estar buscando Mateo para terminar 24, 21. 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la haya habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días, dice, serán acortados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Dice que el tormento va a ser tan grande, ¿verdad, hermano? La persecución va a ser tan grande que dice que Dios va a tener que intervenir. Dios bendiga a la iglesia del Señor para que el diablo y la bestia y los demonios que van a ser liberados en aquel entonces, dice que darán, ¿verdad, hermano, cierto?, mordidas como escorpiones. Y dice que será permitido que por 5 meses, amén, dice que estos estén maltratando con dolores realmente insoportables a la humanidad. Así que si ahora le duele un brazo, no va a hacer nada, hermano. Si a usted le duele una pierna, si le duele la cabeza, Dios bendiga a la iglesia del Señor. En aquel entonces, créalo, hermano. Porque dice que esto es palabra de vida eterna, o es una palabra en la cual nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, rechacemos todo esto, ¿verdad, hermano, cierto? Y no creamos la palabra de Dios. Miren Apocalipsis 14, 19 y 20, dice que va a ser un tiempo permitido que el anticristo reine, pero dice que Dios también va a derramar su ira sobre la tierra. 14, 19, 20 dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Como por ahí cantan mis hermanos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, va a ser tanto lo que se va a derramar sangre en aquel entonces, que dice que la sangre llegará tal vez hasta el pecho, hasta el abdomen, hasta los frenos, hasta la boca de los caballos. Porque va a ser algo terrible en aquel entonces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos habla también acá la Escritura, amén, que habrá, dice la palabra del Señor, 3 series de juicio. Esto incluye la guerra, el hambre, la muerte, más la mitad de la población mundial, plagas y terremotos, la tercera de la parte de la hierba, el agua potable. No crea que usted va a tener una botella de agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el agua potable y lo que vive en el mar será destruido. La gente será atormentada durante 5 meses con un dolor tan intenso que desearán morir. Dice que en aquellas plagas vendrá un caballo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el jinete lanzará algo a las aguas dulces. Dice que estas aguas se convertirán en sangre. O sea, como le pasó al pueblo de Egipto, por no recibir al Señor, así le pasará a muchos también que han rechazado al Señor. Porque dice el Señor que Él libraría de todas esas plagas al pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Así que los que se queden para la gran tribulación es porque no han recibido, ¿verdad, hermano, cierto? Y no han cumplido conforme a los mandamientos de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también, amén. Muchos que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos hasta la muerte. Apocalipsis 6, 9 al 11. Por eso es que decía que muchos serán decapitados, perseguidos. Cuando abrió el 5.º sello vi
el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí se da cuenta lo que le estábamos hablando delante, amén, que serán muertos, amén, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. O sea, eso es lo que Dios, ¿verdad, hermano, cierto, saca después de la tribulación. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque lo saca de ahí. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque quisieron guardar, se arrepintieron, hermano. Es como cuando Dios bendiga a la iglesia del Señor. El hijo pródigo salió de la casa del padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y después estaba comiendo algarroba y como que recapacitó. Dijo, pero ¿dónde estoy? Volviendo en sí, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Volveré a la casa de mi padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ellos sabían que ellos podían estar, ¿verdad, hermanos? Bien o mejor con Dios. Así que guardo mi testimonio, guardo lo que me han predicado. Guardo la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que estos serán muertos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El capítulo 7, versículos 9 al 14. Yo creo que esa sí que es persecución, amén. Algunos dicen, hoy lo pasamos mal, tanta mal esta tierra, me miraron mal, han hablado mal de mí, han dicho cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso no es nada, hermano. ¿Se da cuenta? Estos sí que van a guardar el testimonio. Estos sí que se van a jugar, como decimos nosotros, se van a jugar la vida por su salvación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Después de esto miré y aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar. No es el mismo que estábamos leyendo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Me aparece 7, 9 al 14, lo mismo, 24, hermana, por favor. 24, es el mismo versículo que teníamos de base. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Alcanzan a leer, cierto? ¿Qué es lo que dice ahí? Decapitados. ¿Cómo mueren ellos? Voy a tomar agüita. ¿Cómo mueren ellos? Decapitados. Señor nos ayuda, amén. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, dice, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. A ver, hermano, o sea, ellos se negaron como Daniel, ¿se da cuenta? ¿Se acuerda que a Daniel le dijeron, hay una imagen aquí, la que tú debes adorar, todo el pueblo babilónico lo tiene que adorar? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él se negó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo tiraron al foso de león, a los leones, y ahí estuvo Dios con él. Lo metieron en el horno de fuego ardiente y dice que ahí estuvo Dios con él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios guarda a aquellos que guardan su testimonio. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice también los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca de sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire qué lindo, qué hermoso, hermano. 1000 años con el Señor. Él va a establecer su reino milenario acá en la tierra, en Israel, por 1000 años. Es como unas pequeñas vacaciones para después llevarlo al cielo por toda una eternidad. O sea, es hermoso lo que nos promete Dios, hermano. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar aquí? Cosas, diferencias, cosas muchas veces que nosotros, ¿verdad, hermano? Nos perjudicamos entre nosotros mismos, ¿verdad, hermano? No queremos dejar cosas, no queremos, ¿verdad, hermano, que Dios nos hable, no queremos, ¿verdad, hermano, que Dios quite cosas de nosotros. Pero dice que la corona que vamos a recibir va a ser más grande que todas aquellas cosas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Demos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén. Y aquí nos habla la palabra del Señor, amén, que también habrá una persecución fuerte para Israel, lo que nos habla en Apocalipsis 12 y en Mateo 24. Habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar al anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice que cuando aparezca los dos testigos, amén, que Dios los va a mandar, ellos van a predicar.
Y se dice que también van a hacer milagros y van a hacer cosas grandes sobre la tierra para mantener el testimonio, tal vez de aquellos que hayan creído o que creían en el Evangelio. Y dice que la muerte, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? El anticristo, la bestia, le iba a dar poder para que Dios le dé poder para que pudiera matarlos a aquellos dos testigos. Supongamos que sea Moisés y Enoc y la bestia los mató. Y dice que estuvieron 3 días en la plaza de la ciudad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que al tercer día, dice que Dios envía espíritu de vida sobre ellos. Mira qué bueno es nuestro Dios, hermano. Que cómo va a dejar a sus hijos ahí botados. Cómo va a dejar a sus hijos ahí muertos. Dios bendiga a la iglesia del Señor de toda aquella impiedad. Y dice que le da espíritu de vida y los resucita. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando dice que murieron, las naciones, hermano, dice que hacían fiesta. Hacían celebraciones. Porque lo que ellos predicaban, porque lo que pasa muchas veces a nosotros, nos predican la verdad y nos molesta. Esteban predicaba la verdad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los fariseos y todo aquello, verdad, menos religiosos, dice que recillaban los dientes. Dios bendiga a la iglesia del Señor y no querían soportar la verdad que le estaba hablando a aquel hombre. Pero más encima dice que tomaron piedra y le apedrearon y le dieron muerte a aquel varón. Dice que aquella generación también, dice que hermano, dice que ellos descansaron cuando estos le hablaron de la palabra de Dios, porque algunos, verdad, hermanos, que estén en la angustia más grande, en la enfermedad más grande, no quieren recibir la palabra de Dios. Necesitan sanidad en sus vidas y se enfocan en otra cosa y no lo que Dios realmente le quiere entregar para bendecir sus vidas. A veces estamos en la necesidad más grande, en la angustia, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En las cosas también materiales, en nuestro capital, en nuestra, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Sustento, y necesitamos que Dios, ¿verdad? Venga por nosotros y nos levante, nos fortalezca y nos saque de ese aprobio. Pero nuestra visión está en otras cosas. Y no clamamos a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes la apostasía y se manifieste sobre el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, la apostasía ya está en todo lugar. Ahora, cualquiera habla lo que quiere, cualquiera piensa lo que quiere sobre el Evangelio en la iglesia o dice lo que quiere sin saber qué consecuencia puede ocurrir, ¿verdad, hermano? Algunos no creen en el rapto. Algunos no creen, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ahora ya no creen en las sanidades. Ahora no creen, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Cristo es el Salvador. Si cualquier hermano enseña como quiere, forma su iglesia o forma, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La religión que quiera, ¿verdad, hermano? Porque en el mundo hay miles de religiones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos ayude, nos guarde en el día de hoy, amén. Pero dice que esto no ocurrirá antes que la apostasía. Y la apostasía, ¿sabe lo que es? Para alguien que ha creído, para alguien que ha escuchado la verdad. Y luego niega toda la verdad. Muchos lo hacen por conveniencia, Dios bendiga a la iglesia del Señor personal. Por ganancia deshonesta. Por tal vez no cumplir la palabra de Dios. Por encubrir el pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el día de mañana se ponen todos apóstatas. Y no quieren predicar la palabra de Dios como realmente Dios la instituyó o como Dios estableció. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cómo formalizar todas las cosas en la tierra y en la iglesia. Entonces todo aquello, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que tratan de cambiar la palabra de Dios. El día de mañana pueden ser igual que estos apóstatas. Porque muchos pasan predicándolo por cualquier lugar a nosotros y dicen que son cristianos y solamente se acuerdan de uno y otro versículo, pero no viven la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que por sus frutos nosotros los conoceremos. ¿Cómo usted puede recibir algo de alguien que a lo mejor lo conoció en la micro, lo conoció en el metro, o lo conoce hace poco y si no sabe el fruto que va a dar el día de mañana? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Por eso el Señor nos habla a nosotros que incluso debemos probar los espíritus. Porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Yo creo que estoy hablando con una iglesia que danza, que ora, una iglesia que ayuna.
Una iglesia espiritual, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que usted piensa y ora, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si tú me vas a hablar, háblame con tu espíritu, que yo reciba que viene de lo alto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Seguimos leyendo, amén. Gracias, Señor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, es el cual que se opone. El espíritu del anticristo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es aquel que siempre tiene controversia con las cosas de Dios. Tiene controversia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con el avance de la hora. Tiene siempre pleito, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con aquellos que enseñan la palabra de Dios. Porque ahí dice, se opone y además se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El espíritu que tiene la bestia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces se le mete a la gente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no somos sabios para actuar, no somos sabios para hablar, somos imprudentes. Somos muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, personas que llegamos y hablamos y no sabemos las consecuencias. O nos buscamos el momento para hablar, el momento correcto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero este se quiso sentar, ¿verdad, hermano? O se sentó en el templo de Dios mismo. Por un tiempo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Ahí en Tesalonicenses nos estaba hablando la palabra del Señor. Amén. Hasta el 4 llegamos, amén. Versículo 9 también, hermana, por favor. Y luego terminamos con Apocalipsis y ya estamos terminando el mensaje, amén. Inicuo, cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que va a hacer, ¿verdad, hermano? El hombre de iniquidad. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Prodigios, señales, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para también cautivar a la gente. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Él es un adulador. Porque Él es, Dios bendiga a la iglesia del Señor, alguien que quiera aparentar. Como si el poder, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tiene, es para también, ¿verdad, hermanos? Como si también viniera un poder de Dios. Pero sin embargo dice que ese va a ser un poder para engañarlo a aquellos y arrastrarlo más a la perdición. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estemos buscando ahora Apocalipsis 13:8. Gracias, Señor Jesús. Dice, y la adoraron, hablando de la bestia, a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, amén, que dice ahí, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que adoraron, ¿verdad, hermano, cierto? Todos aquellos que no eran santos, todo aquello, ¿verdad, hermano, cierto? Que adoraron a la bestia, que eran, ¿verdad, hermano? Aquellos que no tenían conocimiento de la palabra del Señor. Dice que todos adoraron a aquel como que fuera algo tan grande que podían ver, que descendía así a descender fuego del cielo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Apocalipsis 11:18. Y se iraron, dice, las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces ahí vendría, Dios bendiga a la iglesia del Señor también, amén, ya los juicios de Dios, ¿verdad, hermano, cierto? Contra las naciones, amén, y contra todo aquello que se había levantado, porque dice que el Cristo mismo, amén, el Cordero, dice, con el resplandor de su gloria, dice que le matará.
y con su espada aguda que sale de su boca, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que le destruirá. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque es más grande el que está con nosotros que aquel que no está en el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Por eso, hermano, cuando venga el momento del rapto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, seamos encontrados haciendo el bien delante de la presencia del Señor. Esto debe ser un motivo de gozo para nuestras vidas. Porque algunos dicen, ¿qué tal que si no me voy y me quedo? Va a estar temblando toda la vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Usted tiene que hacer lo posible para irse con el Señor. No tiene que pasarle lo que muchas veces pasa en la iglesia. Y viene la palabra, viene la alabanza, y en la última alabanza quiere sentir la presencia de Dios para irse con gozo para la casa. Y ha estado todo el servicio a media, como que confirma, como que no confirma, como que pasa a orar, como que no ora, como que no intercede, como que intercede, a media, haciéndolo todo dentro de la casa del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios estará viendo, ¿verdad, hermano cierto?, nuestra conducta y nuestro actuar delante de la presencia de nuestro Dios. Y Él nos dirá algún día, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Póngase en pie en esta noche, amén. Si alguien quiere pasar al altar, y tal vez en esta noche pueda decir, Señor,